Bé, doncs, molt bona tarda i benvinguts i benvingudes de nou els que aneu tornant en aquesta romeria del pensament, com en vam dir el primer dia, perquè anem de biblioteca en biblioteca, de barri en barri, en aquesta itinerància que pretén fer de les trobades entorn del pensament també un desplaçament, una acció, una trobada, una convocatòria anònima, oberta entre coneguts i desconeguts, que és una de les grans virtuts de la xarxa de biblioteques, fer possible que gent que es coneix i que no es coneix, que gent que conviu en l'espai i en el temps, entorn d'unes idees, entorn d'uns deures de l'escola, entorn d'un temps amb calefacció o amb aire condicionat, és a dir, com compartir l'espai i el temps en la ciutat. En un món en el que sentim que perdem moltes coses, en parlarem avui, la pèrdua, el temps perdut, allò que se'n va, però on també se'n construeixen algunes, com aquesta xarxa meravellosa on ens anem trobant mes a mes, dimarts a dimarts, entorn de l'Escola de Pensament. Ara us presentarem a la Clara Ramas, que és la persona que hem convidat avui. Com ja sabeu, i els que no doncs ho veureu avui, cada trobada de l'Escola de Pensament no només ens convoca per pensar junts, sinó que també ho fa amb motiu o donant-nos l'excusa de trobar-nos amb alguna persona que per alguna raó ens ha fet pensar, ens fa pensar, ens excita, ens empeny, ens impulsa amb les seves idees, amb les seves accions, amb les seves pràctiques, depèn de la persona que sigui. I sota aquest eix comú que tenim aquest any, que és el títol Pensar a les palpentes, pensar a tientes, aquesta acció de pensar quan la llum no és el que domina o el que guia necessàriament, no vol dir que no n'hi hagi cap, però no és la condició del pensament, la il·luminació, la llum, aquesta idea clàssica molt il·lustrada de què vol dir tenir una idea o poder seguir un fil de pensament, sinó més aviat quan necessitem tocar, aproximar-nos, palpar, com apropar-nos al món quan el món s'enfosqueix, com tocar la realitat quan la realitat fa mal i genera un dolor, i com acostar-nos a allò que necessitem mirar potser des d'unes relacions menys dominades per la por, menys condicionades per aquesta reactivitat, que també parlarem amb la Clara, la reacció, el reaccionarisme, que més aviat el que fa són cossos a la defensiva, instints de protecció, idees reaccionàries, maneres d'estar allunyats de tot allò que percebem directament o immediatament com una amenaça. Per tant, tot això arriba avui a l'Escola de Pensament amb motiu de que la Clara Ramas ens invita a través d'alguns dels seus escrits, i avui ho hem situat així en la paraula clau de la trobada, a reflexionar entorn de la melancolia, la melancolia en castellà, també hi ha altres paraules que traurem, nostàlgia, enyor, altres maneres de dir-ho, ja veurem quins camins ens obre. I com sabeu, cada trobada té una paraula clau, la d'avui vam començar amb les llums, vam seguir amb ombres, ara que me'n recordi. Les ombres. Sí, va començar amb les llums. Que era amb la Gala Hernández. Que citas tú en el libro, ya haremos un hilo aquí. Sí. Luces, miedo, sombras, fantasía. Fantasía y hoy melancolía. Por tanto, bienvenida Clara, nos hace mucha ilusión. Sabemos que has hecho un esfuerzo porque está entre clase y clase, pero viniendo de Madrid, es decir, acabas de llegar en el AVE y se va a ir corriendo al terminar esta sesión también en tren hacia Madrid, por lo tanto acotaremos, hoy seremos un poco estrictos, no por voluntad propia con el tiempo, pero te agradecemos muchísimo el esfuerzo. No nos conocíamos personalmente, nos habíamos ido leyendo, escribiendo y habíamos ido cruzando ideas, pero era una ocasión también de podernos encontrar un ratito en persona y charlar de otra manera, cosa que es una alegría de poder hacer. Clara es filósofa, es profesora en la Universidad Complutense de Madrid, ha hecho una entrada y una salida muy rápida de momento, nunca se sabe cuándo se vuelve a abrir, también en el campo de la política, como diputada en la Asamblea de Madrid para Más Madrid. Estuviste un par de años, por lo que ahora nos contabas, además un par de años pandémicos y con muchos accidentes políticos también, a lo mejor podemos abrir también este tema. Y es autora de varios libros, un par los tenéis ahí, sobre el fetichismo en Marx, y el de El tiempo perdido, que es quizá el que hoy estará más en el centro, un tiempo perdido proustiano, pero también
cercano a, ¿no?, a muchas de las pasiones contemporáneas, a la manera como hacemos experiencia del mundo hoy. ¿Estamos perdiendo algo o están pasando otras cosas, ¿no? Pues gracias por haber venido, bienvenida. Y empezaremos esta conversación, siempre es una conversación en la que pues, iremos pensando entre los tres y luego con las personas que nos acompañan todas estas cuestiones. Albert. Sí, bueno, buena tarde, gracias Clara por venir. Yo creo que podríamos empezar por el matiz. ¿Por qué utilizas más la palabra melancolía que nostalgia, por ejemplo? Nostalgia, sabéis que viene de nostos, que quiere decir regreso, y algos, que es dolor, por lo tanto es el dolor del regreso. Benjamin habla de eso precisamente en el narrador, ¿no? Aquellos soldados que vienen de la Primera Guerra Mundial y enmudecen, ¿no? Se han quedado sin palabras, ¿no? Ahí hay un dolor que no pueden encarnar a través del lenguaje, ¿no? Tú utilizas más la melancolía, que es esa bilis negra, tan actual, que nos recorre por todos sitios, que nos recorre cuando abrimos el diario, cuando hacemos la televisión. ¿Por qué? Yo creo que sería interesante. ¿Por qué? Porque muchos de los textos que citas o con los que trabajas, con los que dialogas, hablan más de nostalgia y tú tiendes más hacia hablar de la melancolía. ¿Qué te permite ese matiz? Bueno, para entrarte en esa doble pulsión que yo creo que hoy podemos hablar, que es diferente, pero que también recorre algunos de los aspectos que analizas, que es la pulsión nihilista, ¿no? Nada tiene sentido, y la pulsión reaccionaria, volvamos a un lugar seguro, ¿no? Sí. No sé, ¿por qué más melancolía que nostalgia? Bueno, lo primero, buena tarde y muchísimas gracias a Marina y Albert por esta invitación, que es un verdadero gusto estar aquí. Ya he visto que aquí son ellos dos una suerte de casi estrellas itinerantes del pensamiento, ¿no? Y además que esto ocurra teniendo como sede una biblioteca, ese espacio que aglutina una comunidad lectora, pues me parece algo muy bello, ¿no? Y lo primero quería agradecer poder estar aquí esta tarde. Sobre nostalgia y melancolía, que es algo que en un primer momento yo no tenía muy presente, y es cierto que parte de la conversación, el libro, como sabéis, se transforma en otra cosa desde el momento en que uno pone el punto final, ya no te pertenece a ti, sino a los lectores. Y esta es una de las cosas que ha surgido. A mí lo que me enganchó con el concepto de melancolía, al que llegué sobre todo en un texto de Žižek sobre el clásico texto de Freud, de duelo y melancolía, y luego llegué también con Kristeva y otros autores, pero bueno, más bien desde el campo de la teoría del psicoanálisis, quiero decir, lo interesante me parecía la relación con la pérdida, ¿no? Y más bien la incapacidad o la negación para aceptar la pérdida de un objeto que se ama. Y más todavía incluso, y dando una vuelta al texto de Žižek, más todavía incluso que el asunto de la pérdida, me interesaba esa suerte de fijación con la posesión, con la idea de que uno tiene una suerte de derecho de propiedad sobre un objeto que ama. Y finalmente, como dice Freud, ¿no?, en su texto, parece que la única manera de permanecer fiel al objeto de amor es de alguna manera pensar que no se puede perder y que hay que poseerlo. Entonces, en esta especie de fijación de propiedad, de un amor que se concibe casi como una propiedad privada, yo veía muchos de los fenómenos políticos contemporáneos, donde parece que quien habla más alto o de manera más estridente de grandes valores que llevan mayúsculas, ¿no?, de la familia, de los valores, de la patria, parece que son solo los que piensan que la familia, los valores o la patria son una cosa suya, que además está en decadencia porque la hemos perdido y la hemos arruinado y que hay que poseerla de una manera muy determinada. Entonces creo que eso conectaba muy bien con los fenómenos contemporáneos que hoy estamos. Por otro lado, y quizás luego lo podremos desarrollar, la nostalgia, si yo tuviera que hacer una diferencia con esto que acabo más o menos de esbozar, la nostalgia para mí sí que tiene algo políticamente más interesante o que para mí podría ser más recuperable, y tiene que ver quizás con echar de menos algo aunque no lo hayas tenido nunca, o incluso quizás porque no puedes tenerlo nunca, y por eso no paras de recrearlo, de imaginarlo, de desearlo, y ahí sí que veo una potencia, bueno, estética, creativa, mucho más productiva, que en esa idea de la familia es lo que yo digo y tiene que ser mía, o la noción de justicia es lo que yo digo y tiene que ser mía, o la noción de, ¿no?, de verdad o de moral, lo que sea. En cambio, en la nostalgia sí que veía esta idea interesante, bueno, también utópica, creo que quizás luego hablaremos, de echar de menos algo, incluso aunque haya sido imposible hasta ahora. Ese es el matiz que yo haría.
Sí, no sé si podemos estirar hilos de los matices, porque hay otro momento en el libro que hablas precisamente de la diferencia entre duelo y trauma, que creo que está íntimamente relacionado, ¿no? El duelo como, bueno, la pérdida presente en el cuerpo, pero superada en el sentido de que no estoy en un anclaje, ¿no? Sí. De intento de posesión. Y el trauma como aquello que parece que no está dentro nuestro, pero que nos sigue activando hacia detrás. ¿Cuál es la diferencia para ti entre duelo y trauma y cómo explicaría a algunas posiciones reaccionarias, por ejemplo, que estamos viendo hoy en día? Bueno, creo que lo has expuesto muy bien. Creo que eso que llamamos trauma tiene que ver con la repetición, tiene que ver con algo que no acaba de irse. Kristeva esto lo cuenta bien, es como una especie de muerto viviente, ¿no? Que ya no está ahí, pero que está como rondando por las paredes y de lo que no te puedes desprender. Y en cambio la posibilidad de hacer un duelo, y creo que todos lo hemos podido experimentar a un nivel individual o personal, no significa abandonar el objeto, sino integrarlo de otra manera, integrarlo como recuerdo. El joven Marx, en un texto de Juventud, tiene una frase que a mí me encanta, en la que dice que la comedia es la última fase en la vida espiritual de los pueblos porque es la manera de despedirse alegremente de lo que ya ha terminado, ¿no? Te puedes reír de algo cuando ese algo de alguna forma es parte de ti, pero desde una distancia, desde una serenidad. No significa que no te importe. Hegel habla así de Aristófanes, ¿no? Aristófanes es el filósofo de la polis que se está disolviendo quizás, que está en crisis y por eso se puede hacer comedia de ella. Cuando hacemos comedia de algo, podemos contemplarlo como algo que es nuestro, pero con una cierta distancia. Entonces, esta idea como de una mirada, incluso desde la ironía, ¿no? más generosa, me parecía mucho más productivo que, me preguntabas, perdón, retomo el hilo, estos fenómenos contemporáneos que no son capaces de asumir que a lo mejor los sentidos únicos de una constelación de valores pues ya no existen, o ya no existe una única manera de ordenar la forma en la que nos organizamos colectivamente, ¿no? Y parece que si hay nuevas identidades de género o nuevas maneras de pensar las lenguas o nuevas maneras de pensar las identidades, es una catástrofe y una gran pérdida. Bueno, pues quizás hay que ser un poco más irónicos, ¿no? Y más hacer los duelos e integrar mejor las pérdidas de certezas, que no es una pérdida, creo que es una reinvención, es una ampliación de los significados. No sé cómo... Sí, en este sentido yo te quería preguntar una cosa, a ver cómo la piensas o cómo la podemos pensar, que es, tú analizas muy bien y ahora lo acabas de resumir perfectamente, digamos, esta idea del pasado como algo perdido. El pasado en sí mismo no es nada, ¿no? Sino esa condición de pérdida, de duelo, etcétera, del pasado y el tipo de tonalidad emotiva e incluso de tonalidad política que genera. Yo te quería preguntar, ¿qué pasa cuando la experiencia de la pérdida se hace presente permanente a través de lo que podemos llamar muy rápidamente la devastación, ¿no? O el capitalismo de la devastación? Es decir, cuando ya no es tanto aquello que vamos dejando atrás, ¿no? Y proyectamos una posesión idealizada, etcétera, etcétera, hacia determinados valores, tú los has resumido, familia, patria, etcétera, eso es como, sino que la condición de pérdida se hace presente continuo, ¿no? Y se hace un presente continuo, además, que no es porque se va perdiendo, sino porque vamos destruyendo, ¿no? Y somos parte, además, activa, aunque no necesariamente ni culpable ni directamente responsable, pero sí formamos parte, ¿no? De eso que se está destruyendo y de aquello que destruye. ¿Cómo podemos situar ahí? Porque entonces quizás es más difícil, digamos, de hacer la crítica que haces a la melancolía, porque nos asalta por otro lugar, ¿no? Sí. Que es lo que estamos siendo, quizá, ¿no? También, sí. Y lo que estamos haciendo. ¿Cómo no nos pensamos desde ahí? Sí, no, creo, Marina, que lo detectas muy bien, porque de hecho el libro, como os contaba ahora, salió muy del tirón y muy en bloque, pero hubo como una parte en la que me atasqué especialmente y que tiene que ver, además, como es el tipo de tema del que yo normalmente me ocupo, ¿no? Que es una reflexión sobre el capitalismo y un estudio de Marx. Tenía un poco que ver con esto que me planteas. Si no hay una dimensión específicamente propia de eso que nos pasa o de eso que hacemos en unas condiciones que podemos llamar de modernidad capitalista, ¿no? Porque claro, todo esto de que sí somos seres en pérdida o somos seres a la busca de significado, pues está muy bien, pero a mí también me asaltaba esa evidencia de que, bueno, en eso que llamamos capitalismo, esa experiencia de la pérdida pues se hace patente de una manera especial, ¿no? Entonces yo hablo ahí de qué manera
Creo que el capitalismo, por decirlo así, tiene un nivel de aceleración, de esta pulsión de nihilismo y de destrucción, que preguntabas antes también, Albert, que sí que se especifica. O sea, que sí que se especifica y en el libro creo que está tematizada como algo propio y específico y que tiene que ver, bueno, pues con un vaciamiento de sentido que da un cierto paso más allá. Y da un cierto paso más allá esto se puede contar de muchas maneras. Platón, por ir al principio de las cosas, ya dice que desde el momento en que hay reflexión pública, ¿no?, filosofía y democracia, que en realidad van de la mano, porque se trata en ambos casos al final de cuestionarnos ciertas certezas que hemos heredado y de que ya no valga el argumento de los antepasados. Entonces hay un momento muy bonito en la República en el que Platón hace una fábula de imaginemos cómo se sentiría un niño que está en una buena familia, con muchísimas comodidades, con muchas riquezas, y de repente le dicen que esos no son sus verdaderos padres y que no puede como vincularse con esa familia. Pues ese niño se enfadaría mucho, ¿no? Dice, bueno, pues todos somos como ese niño que nos resistimos a reconocer que en realidad no tenemos un linaje o una procedencia, sino que tenemos que construirnos a nosotros mismos desde la razón, ¿no? Bien, es una parte muy bonita en la República, pero podríamos pensar, bueno, pero eso nos deja en una cierta intemperie, pues porque ya no hay argumentos recibidos, porque ya no vale la tradición, porque ya no vale lo que digan los dioses de la ciudad, de eso acusaban a Sócrates, ¿no?, de no respetar a los dioses de la ciudad, de corromper a los jóvenes. Entonces ese momento, ese peligro de nihilismo, digamos, está, yo creo, desde el momento en que hacemos uso de la palabra o de la razón. Pero lo que ocurre en el capitalismo, a donde quería llegar, es algo más. O sea, es un nivel de vaciamiento de cualidades, de que todas las cosas puedan ser medidas con cualesquiera otras, sean órganos que se trafican o vidas humanas con las que se negocia o misiles que son más rentables que vacunas contra enfermedades, ¿no? Entonces, ese nivel de indiferenciación, de nihilismo casi ontológico, en el que las cosas dejan de valer porque no tienen cualidades propias, ¿no? Son todas intercambiables con todas, introduce una dimensión nueva. Y que en ese mundo la única lógica que rige lo que hacemos con las cosas y con nosotros mismos sea valorizar el valor, ¿no?, producir beneficio, de nuevo, introduce una falta de sentido como la humanidad no ha conocido jamás. Tú acabas de escribir, Marina, un libro sobre el concepto de amistad. Es que todas las grandes palabras de todo aquello que ha importado siempre a los seres humanos, amor, amistad, familia, tenemos serias dudas de que sean incluso posibles en condiciones de capitalismo y de erosión de vínculos aunque solo sea porque no tenemos ni tiempo para llamar a nuestros amigos, ¿no? Es un tipo de mundo tan acelerado que destruye nuestras condiciones de vincularnos entre nosotros, nuestra propia sostenibilidad ecológica. Entonces, este nivel de, efectivamente, pérdida es específico y propio de esa cosa que llamemos modernidad capitalista. Ahora bien, y para cerrar con esto, y no sé, además os lo lanzo también a vosotros la pregunta, me hacen mucho esta pregunta, entonces, ¿por qué no usamos la categoría de reivindicar lo que hemos perdido como eslogan, digamos, político, ¿no?, como ítem político? Y quizás mi propia generación se empezó a politizar así, ¿no? Juventud sin futuro. La juventud que ha perdido la posibilidad de una carrera, de un futuro, de lo que tenían nuestros padres, ¿no? Es la idea de pérdida, el sin, lo que no tenemos. Pero yo creo que es que hay que redoblar la apuesta, o sea, que es que las condiciones de urgencia en las que nos pone el capitalismo son tan graves que ya no nos sirve con recuperar lo que había, es que hay que reinventar el tablero de juego, o sea, que es que no vale con decir quiero vivir como vivían mis padres, por hablar de una declinación millennial de la melancolía con la que yo no puedo estar de acuerdo. Es que hay que inventar un modelo nuevo de reparto del tiempo, una manera nueva de organizar el trabajo de cuidados, una manera nueva de relacionarnos con, no sé, los recursos naturales. O sea, no es volver a lo que había cuando estábamos con un poquito más de bienestar, es reinventar el modelo entero. Entonces, por eso soy un poco escéptica con el uso de la idea de pérdida en un sentido político. No sé vosotros cómo veis esto. Sí, quizá para insistir en esto y antes de abrir otros hilos, veía estos días las movilizaciones que estáis haciendo desde la Complutense y las universidades madrileñas respecto a su, ¿no?, expolio directo por parte de las autoridades correspondientes. Y bueno, claro, los eslóganes son los que han sido siempre al final, ¿no? Salvemos la universidad. Sí. Que de algún modo, no en este caso, sería cualquier otra movilización que hiciéramos, tendría expresiones de este tipo. Es decir, no llegamos a salir, ¿no?, del marco
rescate del marco, defender lo que, si no es lo perdido, lo perdido es rescatar lo que queda, Sí. a este resistencialismo defensivo, que quizá no es reaccionario, no llega a la condición de reaccionario, pero sí de, ¿no? de operación de, bueno, el 15M se politizó así, ¿no? Desde la idea de emergencia ciudadana, de rescate ciudadano, de salvar algo, ¿no? Salvar algo de lo que queda, de lo que tenemos, que sin impugnarlo, porque quizá a veces una operación de rescate es necesaria cuando alguien se ahoga, sea, ¿no? Los migrantes en el mar o las instituciones públicas expoliadas o lo que sea, pero realmente cómo, ¿no? que otros imaginarios, cuando todavía hoy, ¿no? necesitamos decir algo, y siempre ocurre en la emergencia, porque al final todos son estados de emergencia, el reparto del tiempo que invocas también lo es en la lucha, también lo es en la respuesta colectiva, que puedan ir más allá, ¿no? Esa experimentación con otros modos de... yo estoy un poco en esta disociación, ¿no? De que todos lo vemos y al final la carta que tenemos en la manga, aquello a lo que podemos recurrir son imaginarios del rescate, de la operación de salvamiento, ¿no? De este tipo de cosas, y me hacía gracia que lo veía estos días en vuestras movilizaciones, que, digamos, todo con ellas y con las que necesitamos todos, porque, digamos, con más o menos velocidad todos estamos en la misma situación, pero cómo, ¿no? cómo desatascar ese nudo, ¿no? Cómo abrir eso. No, es complicado, pero yo últimamente creo que hay que intentarlo, o que por lo menos sea complementario, porque lo que tú dices, finalmente, este lenguaje de, bueno, salvemos los servicios públicos, o salvemos la sanidad pública, o salvemos la educación, pues bueno, pues pueden tener un recorrido, pero como decía, creo que tenemos que desarrollar otros, y además, y entrando en algo que me decía Albert, como que los últimos acontecimientos políticos no paran como de dar actualidad a las cosas que has escrito, por desgracia, en el libro, ¿no? Y me refiero a este auge, ¿no? De las nuevas fuerzas reaccionarias, lo vemos en Donald Trump, pero en Milei lo vemos en muchos fenómenos, y lo que yo últimamente pienso es que ellos sí son enormemente revolucionarios, o sea que yo lo reflexiono así. Milei no tiene ningún problema en decir voy a desmantelar el Estado. Se están despidiendo funcionarios, se está desmantelando el CONICET, se están echando profesores a la calle, es decir, y se está haciendo un proyecto consciente y deliberado por decir aquello que conocemos como Estado tiene que ser destruido, ¿no? O Donald Trump, bueno, con los tecnomillonarios estos locos a la cabeza, ya es una especie de nuevo también, de desmantelar agencias federales, de mandar cohetes a la luna, de experimentos transhumanistas, de conectar cerebros a las máquinas, de invertir en inteligencia artificial. Entonces, bueno, o sea, ellos van muy rápido y a veces pienso que nosotros vamos un poco lentos. Y ellos hablan de cuestionar el Estado, pero nosotros quizás no hablamos de, pues cuestionemos el capitalismo. Habrá que encontrar el lenguaje, que ya no va a ser el lenguaje de 1917, obviamente, ha pasado más de un siglo. Necesitaremos imaginarios nuevos, pero sí creo que los reaccionarios están diciendo, cuidado, que para mantener las condiciones de acumulación neoliberal y en condiciones además de crisis climática extrema, de problemas demográficos, migratorios, de acceso a los recursos, de guerras, en fin, por el planeta, que van a estar aquí dentro de 20, 30 o 40 años. En esas condiciones, quizás la democracia es un bien del que vamos a tener que prescindir, porque solo puede ser operativo, quizás, militarizar fronteras y tener dictaduras. O sea, esto no es un horizonte tan lejano. Y esta gente lo va a estar poniendo en 20 años en circulación, y nosotros seguimos aquí diciendo salvemos la educación pública. O sea, yo lo hago, yo digo estas cosas, ¿no? Y podéis leer cosas mías que dicen esto, pero creo que nos tenemos que poner las pilas. O sea, hablemos de lo que hablamos, si es emergencia climática, crisis del capitalismo, y creo que hay que ponerle palabras a esto. Sí, hablando sobre la aceleración, alguna vez a mí me ha servido diferenciar emergencia de urgencia. Esto lo vemos muy claramente cuando vas a hospital, ¿no? A urgencias precisamente, que los médicos tienen una capacidad, si tienen algo de tiempo para tomar decisiones, de ver que todo es urgente, pero hay patologías o síntomas que hacen emerger algo más profundo, ¿no? Mi pregunta es sobre si estamos siendo capaces, y precisamente si la izquierda ha caído en una trampa, en ser reaccionarios. O sea, si la izquierda se ha vuelto muy reaccionaria en esta idea que estabais diciendo de salvar, de ver constantemente la urgencia, los que se están ahogando en el mar,
pero no ver la emergencia, porque los reaccionarios sí que las han visto, las heridas las han visto, saben a quién se están dirigiendo. Cuando Trump se burla del New York Times, sabe lo que está haciendo. Entonces, no sé si la izquierda se ha vuelto muy autocomplacente en que no diga nada disruptivo, a ver si va a parecer que no soy suficientemente de izquierdas, ¿no? Y eso lo enlazo con algo que apuntas en el libro, que me parece muy, muy interesante, le llamas los nuevos centauros, ¿no? Esas personas que aparentemente son de izquierdas, pero acaban votando a Vox, ¿no? Sí. Esos puntos en común que a todos nos crean mucho extrañamiento, pero hace muchos años que esto en Francia pasa, Sí. por ejemplo, ¿no? En ese librito que con Marina hemos hablado muchas veces, El retorno a Reims, ¿no? Sí. De Didier Ribon, diciendo, bueno, yo vuelvo a donde he crecido y todos votan a ultraderecha. La pregunta no es qué escándalo, Claro. es dónde está la herida, Exacto. ¿no? Sí. No sé en ese sentido, en la creación de un nuevo lenguaje de la izquierda que no se ¿Tenemos miedo a que nos digan no estás encajando en la pieza clásica de la izquierda? Es posible, y además lo único que me alegra de todo esto es que parece que es un tema que empieza a preocuparnos, ¿no? El otro día teníamos una conversación nos contaba con el ministro Pablo Bustinduy, y el tema era este mismo, porque es que estábamos analizando, nos centrábamos en el caso de Alemania, pero yo recordaba, no sé si habéis visto los gráficos, que de todas las transferencias de voto del 2021 al 25 en Alemania, el bloque que más ha trasladado su voto ha sido de los que no votaron en el 21 y ahora han votado Alternativa por Alemania. Claro, eso es dramático porque es gente que ni siquiera sentía que el sistema político pudiera representarles y que siente que ya no es ni siquiera si eran de izquierdas o de derechas, es peor todavía, es que ni siquiera estaban interesados en votar y han considerado adecuado movilizarse para votar una opción, bueno, de extrema derecha, ¿no? Entonces, creo que sí están sabiendo algunos de estas fuerzas reaccionarias. El caso de España es un poco peculiar y aquí hay una especie de resistencia, bueno, progresista, ¿no? que nos enorgullece, pero que también creo que tenemos que tener cuidado y no dormirnos en los laureles, porque, como dices, Albert, miras a Francia, miras a Alemania, miras a Estados Unidos, miras a América Latina, y los síntomas son muy preocupantes, y los síntomas son estos, que esa herida se está capitalizando bien por estas ideologías que tampoco evidentemente aparecen con la etiqueta del antiguo fascismo, sino que, bueno, yo las llamo así, centauros, porque son híbridas, recogen parte sobre todo de una nostalgia, de una identidad trabajadora, digámoslo así, fordista, o de un tipo de organización del trabajo, bueno, es la corrosión del carácter de Richard Sennett, ¿no? Un tipo de estabilidad psíquica, casi biográfica, que era permitido en un modelo económico de capitalismo del bienestar fordista, donde uno tenía una pertenencia, pues, a su carrera profesional, a su centro de trabajo, a un sindicato, había un tipo de vínculos orgánicos dentro de lo que era la propia empresa, y luego el neoliberalismo de managers, de CEOs, de deslocalización, de precarización, hace que esa sensación de estabilidad ya no exista. También iba acompañado con unos roles de género determinados, un cabeza de familia por lo general, una identidad masculina, trabajadora, blanca. Entonces, el espantajo de esa identidad perdida se agita muchas veces por estas fuerzas, con retóricas que además parecen obreristas, parecen pseudoizquierdistas, y eso funciona y está funcionando. Entonces, la izquierda frente a eso, bueno, pues tiene que encontrar una manera de apelar, ¿no? Y desde luego no se puede prometer volver a esa identidad, porque en el capitalismo actual esa identidad ya no va a existir, pero es lo que promete Trump, ¿no? Volveremos a ser una nación industrial, volveremos a ser una nación que perfora, volveremos a devolver los obreros a sus fábricas, y es como, no, tranquilo, pues es que el capitalismo ya va a deslocalizar y a decidir dónde es rentable poner obreros, y será más rentable un niño de 15 años en no sé qué país que un señor con derechos laborales en Occidente. Pero es un problema identitario también, o sea, que apela también al sentimiento de lo que la gente siente que le da valor ser, y ahí es complicado jugar. Y yo no sé si la causa es como que no queramos, o que sentimos que no encajamos en esa idea de lo que debería ser la izquierda, pero yo creo que es que hay que dejar, o sea, no ese es el problema. O sea, creo que lo que nos debe preocupar es cómo respondemos a ese sentimiento de herida profunda, porque creo que no estamos sabiendo conectar con ello.
Sí, en la línea de lo que dices, tú distingues entre lo conservador y lo reaccionario, que pienso que es una distinción importante, ¿no? Porque lo conservador es lo que tradicionalmente hemos asociado a la derecha, etcétera, ¿no? Esa derecha conservadora, ¿no? Los valores tradicionales, etcétera, cuando toda esta que estamos describiendo hoy es más reaccionaria que conservadora. Y en esta dirección tú usas un término que me ha hecho mucha gracia en el libro sobre la melancolía, que es el de posmofascismo, ¿no? Que quizá podríamos entrar un poco en ello, porque ahora hablabais de los centauros, la hibridez. Claro, tenemos líderes fascistas que a la vez pueden ser lesbianas, tener hijos adoptados, tener parejas racializadas, que el caso alemán es el que estoy describiendo, pero por ejemplo es menos conocida y escuché hace poco una conferencia sobre ella, la líder, también mujer, también habría que hablar de eso, los liderazgos fascistas en femenino, de la líder rumana, del mismo tipo de formación política. Es un personaje que lo inventa una serie y no nos lo creemos, o sea, es un pastiche, ¿no? De todo tipo de elementos, desde una especie de tradicionalismo tuneado con una especie de imaginario de tipo, digamos, amazónico, no en el sentido del bosque, ¿no? De la selva, sino de las amazonas, ¿no? No se reproducen con hombres, tienen toda una especie de ¿no? imaginario de la fuerza del caballo, del animal, de la máquina, todo esto, pero entre mujeres. Y esta es la líder del mismo tipo de formación que sigue la agenda del internacionalismo fascista que tenemos hoy, ¿no? ¿Qué está pasando con todo esto? Bueno, y un Elon Musk, que Elon Musk mismo es una especie de ciberfascismo extrañísimo, no sabemos de dónde salen los hijos que va teniendo cada semana. Sí, no, es como una cosa que dices, bueno, esto lo hiciera alguien de izquierdas y se estaría en la hoguera, ¿no? Ir teniendo hijos por ahí con seres que no sabemos qué son, ¿no? O si es en un laboratorio, ya no sabemos. Claro. Entonces, ¿cómo nos situamos ahí? Este posmofascismo, ¿cómo descoloca también las respuestas que podemos tener o no ante ello? ¿Cómo lo pensamos? ¿En qué temporalidad se sitúa? Sí. Porque invoca unos pasados que en realidad no son pasados, unos futuros que tampoco están en la historia, rompen con la historia, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos con eso? Sí, yo creo que aquí han radicalizado algunas tendencias que estaban en el fascismo clásico del siglo XX, ¿no? Esto Alberto Toscano lo cuenta bien en su último libro sobre, no está traducido, Late Fascism, el fascismo tardío. Y cuenta como ya en el primer fascismo del siglo XX había él lo llama así con un concepto de Ernst Bloch, la no contemporaneidad consigo mismo, o sea, que siempre había esta quiebra temporal por la cual se insertaban pasados inventados, recreados, que no habían existido, pero también una dimensión futurista utópica muy evidente, ¿no? En el caso italiano, desde luego, es manifiesto, ¿no? Hay textos de Mussolini diciendo, yo soy el menos dogmático de todos, yo soy el más sincrético, yo soy el más vanguardista, o sea, que hay una fusión con la idea de vanguardia que se nos olvida, y hay muchos textos de un joven Mussolini discutiendo con Marinetti y diciendo, traigan a Lenin inmediatamente a Italia y vamos a crear algo con él, o sea que no era derechas, izquierdas, era otra cosa, ¿no? Y creo que el fascismo actual, el posmofascismo podemos llamarlo, ha abrazado este carácter sincrético, de pastiche, y lo lleva muy a gala. Aunque haga la performance a veces de que no, y de que representa valores clásicos conservadores, lo hace cuando le conviene, y cuando no, pues son los más posmodernos, los más anarcocapitalistas y los que menos creen en la familia tradicional, porque tienen 27 hijos con sabe Dios, no sé si un robot o una mujer que ha encontrado, o sea, ya Elon Musk en las que estará él, ¿no? Y esto además genera como querellas entre ellos, ¿no? Pero los más listos, y algunos de los antiguos líderes pienso en Milo Yiannopoulos, no sé si digo bien su apellido, el de Breitbart, el fundador de Breitbart, de la primera ola, ¿no? De la alt-right de 2015, 16, 17, o incluso Richard Spencer, que era un neonazi, digamos, estricto. Creo que está entendiendo muy bien muchas cosas. Richard Spencer, yo confieso, esto es un vicio que se puede confesar, sus intervenciones en X, en Twitter, o sea, no te dejan de fascinar, porque este señor era un neonazi hitleriano, o sea, digamos, de doctrina nacionalsocialista. Y últimamente lo que hace es encontrar cómo el feminismo ha encontrado muchos
puntos de comprender por qué las mujeres con las identidades tradicionales del encierro en el espacio doméstico pues no han estado bien, y cómo la figura de la señora con gatos en realidad es una forma emancipadora para la mujer que no sigue los roles tradicionales. Entonces dices, pero si este es un neonazi y está teniendo más sensibilidad con algunas cuestiones que a lo mejor compañeros nuestros de izquierdas, pero le da igual. O sea, o el Milos Yiannopoulos es homosexual. O sea, entonces, hay un sincretismo que creo que está como asumido conscientemente, que sirve para provocar polémicas todo el rato, que no les importa, que funciona increíble y que además se encabalga muy bien también, creo, con la lógica de lo virtual, ¿no? Del mundo de Internet, el mundo del meme, el mundo de la ironía, y que ahí hay una soltura estética con los códigos de Internet de la generación Z que la izquierda creo que no manejamos. Y bueno, hay como este viejo adagio, ¿no? De la izquierda no sabe hacer memes. Y hay algo de eso, es que a veces somos un poco aburridos, ¿no? Y ellos tienen como un despliegue siempre como estético, o sea, es que es una operación que funciona estéticamente igual que funciona estéticamente lo decía Walter Benjamin, ¿no? La estetización de la política. Ya hubo como un intento evidente de llevar, digamos, la belleza con los cánones estéticos del momento al servicio de ideas políticas, ¿no? Pensemos en los grandes documentales, dice Benjamin, de Leni Riefenstahl y ese uso aéreo de las cámaras. Pues ahora no es eso, pero ahora es mezclar esa estética de videojuego con miniaturas de YouTube, con streams en Twitch, con memes en 4chan, y toda esa vanguardia estética de, además, la generación Z, la lleva la extrema derecha, no la llevamos nosotros, y creo que ahí también hay una batalla donde no nos queremos enterar, y yo lo veo en mis estudiantes, es que mis estudiantes viven de consumir contenidos de Internet, pero si están en clase seguramente están mirando TikTok, claro, y nosotros, ¿qué? Pues sí, yo leo a Marx, ¿no? Pero hay que hacer algo más con esto. Es una cuestión muy estética, creo. Sí, en esas edades doradas que estas ideologías la miran como un pasado, no solo que se ha perdido, sino, tú dices, se ha perdido y prometen que se puede recuperar, sí. Que esta es la gran falacia, ¿no? Pero hemos entrado en algunas, ¿no? La de patria es muy evidente, la de género es muy evidente, la de clase ahora la tocábamos, ¿no? Esa soledad en la que estamos hoy en día, cuando antes podías llamar al sindicalista, es no, si me tengo que ir a pelear yo, hoy en día, con el que me ha vuelto la factura digital, ¿no? Pero hay una que a mí me parece especialmente fascinante porque ataca una de las heridas que estábamos diciendo, sobre todo con la emergencia climática, y es la naturaleza, ¿no? ¿Qué está pasando en el pastiche en redes sociales? Ese retorno a la naturaleza. Byung-Chul Han saca un libro del retorno a la naturaleza y todos nos vamos corriendo a Decathlon a comprarnos un quechua y vamos a intentar ir a Montserrat 5 días. ¿Qué está pasando para que nos hayamos tragado esa falacia que la naturaleza, ¿no? Una cosa es la evidente denuncia, ¿no? Que nos hemos desconectado de la naturaleza, esto es evidente, ¿eh? Tú vas al súper y dices, ¿esto era un pollo? No sé cómo son los pollos. Sí. O hay mandarinas sin piel, ¿no? Como sí. Los gajos envueltos en plástico. Y dices, bueno, vale, una piel, ¿no? O sea, es como para eso sirve la piel, no para que no lo tengas que envolver en plástico. Sale del árbol por expand, es evidente. Exacto. Esa desconexión es real, pero la otra promesa, y que tú apuntas, hablas del cottagecore, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está operando para una herida que sí que es muy generacional, que hay gente con ansiedad ecológica, con 25, 26, 27 años, donde esto le está calando de una forma clarísima, ¿no? Sí. ¿Qué trampa hay ahí? Que es más fácil de ver en la trampa del género, de la patria, porque la hemos visto muchas veces, pero en la naturaleza no tanto, ¿no? Sí. Bueno, esto creo que hace años que está resuelto, creo que esto Baudrillard lo cuenta muy bien, ¿no? Como la idea de naturaleza virgen es como el producto más refinado y más perfecto de la propia sociedad, capitalista y global, que produce la idea de algo así como reservas naturales vírgenes, ¿no? Donde además se encierra a pueblos de manera condescendiente, suponiendo que son pueblos como primitivos, ¿no? Y que no han sido corrompidos, y se les mete ahí en algún tipo de parque, intentando crear una exterioridad, pero que ha sido prevista por el propio sistema, ¿no? Y eso se le puede llamar reserva natural o casi parque temático, ¿no? Entonces, por esa vía, pues es obvio que en un cierto sentido, pues el capitalismo global no conoce ya naturalezas puras, no conoce naturalezas que no estén intervenidas o que no estén dentro del antropoceno, ¿no? Pero necesita, aunque no lo haya, siempre generar
creo la ficción o la posibilidad de que algo así sí que sería posible, porque evidentemente este mundo descualificado y acelerado del capital pues es un mundo muy inhóspito y que aparece para nosotros antropológicamente, seres con cuerpo, con vínculos, con afectos, pues aparece como algo muy inhóspito, cómo se habita en la mercancía, ¿no? Cómo se habita en el reino del valor. Bueno, pues no se puede. Entonces necesitamos sentir que hay reinos de significado, y ya es algo que ocurre con los románticos, ¿no? del siglo, finales del XVIII y el XIX, esa idea de la naturaleza como un lugar al que volver, y lo que ocurre es que esa naturaleza ya no está casi en ningún sitio, porque además, bueno, nuestra experiencia del espacio y el tiempo se ha dilatado. Pues Goethe podía coger y decir, voy a Italia, y iría andando o a caballo, y era la sensación de viaje, de tardar tiempo en llegar a un sitio distinto y contemplar que allí los limones y las hojas de los limoneros pues es una cosa que no hay en Alemania porque no hay sol. Ahora no, pues como dice Albert, pues vas al supermercado y hay, no sé, lo que se coma, ¿no? Capibaras, como te descuides, yo qué sé. Entonces, esto tiene que ser producido de alguna manera. El último libro de Lipovetsky va sobre esto, entre otras cosas. Es un libro sobre la noción de autenticidad y va sobre cómo se ha generado toda una industria de lo ecológico, toda una industria de consumo pues que tiene que ver con la comida ecológica, con las experiencias de naturaleza, de irte a dormir en el monte y experimentar la naturaleza, y que sirven, bueno, pues para cerrar esta herida. Y en muchos casos eso puede ser más o menos inocuo políticamente y ser solamente un nicho de mercado, que es lo que al final pues el capitalismo hace con todo, ¿no? Generar nichos de mercados pues con camisetas de Metallica o con comida ecológica o con camisetas del Che Guevara, da igual, es una mercancía. Pero además de eso, digamos, además de una operación de mercantilización, creo que a veces hay mensajes políticos como mucho más obvios, ¿no? Y yo hablo un poco en el libro de toda esta estética cottagecore y de la figura de la tradwife, ¿no? de la esposa tradicional, que conoceréis, estas influencers, estas mujeres que vienen además muchas veces del campo de figuras de extrema derecha y que performan este modo de vida aparentemente natural. Valerina Farm es de las más famosas, ¿no? Que se supone que había dejado todo para quedarse en una granja criando a 17 hijos y haciendo pasteles. Claro, es una pura performance, para empezar, porque muchas de ellas son, bueno, y teníamos el caso de Rorro en España, ¿no? Una especie de intento de esto. Y es obvio que es una performance porque es mentira, porque muchas veces son empresarias que han diseñado ese producto para venderlo como un objeto de consumo más. Pero además es obvio que todo el trabajo real de reproducción que tiene que ocurrir para criar, no sé, a 10 niños, no es lo que estamos viendo en ese vídeo. Ellas aparecen con una manicura impecable haciendo repostería, pero no aparecen, no sé, quitando pañales o fregando un suelo porque el niño ha vomitado. Entonces dices, vale, si no es eso, ¿cuál es la función de esto? Bueno, pues obviamente creo que romantizar una especie de escape del capitalismo volviendo a roles reaccionarios, ¿no? Y esta gente juega, yo he tenido muchos debates con ellos donde se me ha dicho esto, el feminismo ha sido una estafa para las mujeres, normal que las mujeres en vez de trabajar se quieran quedar en casa. Dices, hombre, no, lo que es una estafa no es el feminismo, es el capitalismo. Claro, lo que es una estafa es ir a trabajar a jornadas alienantes y degradantes como han hecho los hombres previamente, pero encima además no haber podido abandonar la doble carga de mantener el trabajo de cuidados en casa. Esa es la estafa. Claro, pero se intenta vender esta identidad romantizada de quédate en casa, reproduce ese rol tradicional, o sea que aquí la cuestión de la naturaleza y el género creo que van muy unidas, ¿no? Y es un vector de propaganda brutal. Frente a estos retornos producidos como productos del capitalismo, no solo para vender, sino para capturar precisamente todo sentido posible del malestar, porque lo que hace es reconducir los malestares a soluciones posibles que sabemos que son un pacto de ficción, pero que venden mucho y reconducen todas esas pasiones que también, ¿no?, comporta el malestar, como, ¿no?, la rabia, el desapego, el no poder más, etcétera. Parecería, ¿no?, en el punto que estamos de la conversación, que no hay retorno, ¿no? Estamos como anulando y desmontando y desmitificando todos esos retornos producidos por el pensamiento y la acción reaccionaria. Pero tú, que no solo lees a Marx, sino que lees mucho y habéis leído mucho, porque aquí te incluyo a ti también, Albert, sois lectores adictos de Proust.
propones o abres la pista de, digamos, otro sentido posible del retorno, ¿no? O que no podamos volver o que se nos engañe de esta manera a partir de toda la maquinaria reaccionaria hacia un determinado sentido del retorno, no quiere decir que tengamos que abandonar todo, ¿no? Toda necesidad de ir y volver, ¿no? O de tener esa posibilidad de no solo estar lanzados como cohetes hacia un futuro que tampoco nos ha llevado a ningún lugar, ¿no? Entre esta intemperie y el reaccionarismo de la casa que huele a pastel, ¿qué otra experiencia del retorno que no niegue la herida, que no cierre la distancia que somos como humanos, como relaciones, como experiencia del mundo, podemos pensar? ¿Qué te ha aportado a ti la lectura de Proust? Que pienso que hay que ponerla en el centro porque en realidad es lo que da título a tu libro, y ha marcado también una manera y no una salida, que sería muy simple, ¿no? Pero una posibilidad de pensamiento y de experiencia de este tiempo desconjuntado en el que estamos, y cómo nos puede servir para pensar otros retornos posibles y no solo quedarnos en el estallido de este universo sin casa. Claro, sí. Sí, bueno, ya lo hemos confesado, ¿no? En realidad todo el libro era una operación para que la gente se anime a leer a Proust. Pero encontré pistas muy interesantes. Todo escritor, creo, bueno, no solo Proust, ¿no? Sino todo escritor que escribe y utiliza el lenguaje, luego quizás podemos decir algo más de esto, creo que está intentando volver a casa en algún sentido o construir algo en lo que pueda sentirse como en casa, ¿no? Porque efectivamente a la casa primera no podemos volver del todo nadie. Algunos porque por desgracia no la tuvieron nunca, o no tuvieron un lugar en el que se sintieron protegidos o una familia donde se sintieran acogidos, sino que tuvieron experiencias, bueno, de violencias, de malos entendidos diversas. Otros que tuvieron más suerte y la pudieron tener, desde luego en el momento en el que han salido a la vida adulta, ¿no? Y a la sociedad, a la intemperie de la sociedad, tampoco pueden volver a esa especie de nido y de protección. Entonces creo que de lo que va el libro de Proust realmente es que la única manera de reconquistar eso que sentimos que se nos escapa entre las manos, y que Proust acaba diciendo que en realidad es el sentido de nuestra propia vida, la única manera o lo único que podemos hacer con ello es narrarlo y contarlo. Y entonces el lenguaje funciona así, aquí creo, de una doble manera, porque el lenguaje es la herida, el hecho de aprender a hablar y empezar a hablar es lo que nos permite tomar distancia de la inmediatez. O sea, cuando somos bebés que estamos en nuestra cunita no hablamos, estamos como sumergidos en la ternura o en el amor o en el bienestar, o estamos dormidos, y a veces cuando tenemos momentos de plenitud muy especial casi somos también inconscientes, estamos plenamente metidos en el disfrute, en un momento muy intenso de pasión o de amor o de felicidad, y no reparamos en ello, ¿no? Entonces la palabra siempre es una forma de distancia y siempre es una forma de arruinarte el juego, porque cuando estás disfrutando, desde luego no estás pensando en cómo lo vas a explicar. Si no sé, estás enamorado, ¿no? Y te han hecho una caricia y te han cogido el brazo, pues estás pensando en la caricia, no estás pensando excepto en cómo podrías trasladarlo. Entonces el lenguaje siempre es una manera ya de distanciarte, y generalmente lo que ocurre es que cuando has perdido la caricia, pues entonces quieres recrearlo, ¿no? Y te obsesionas con ello, y eso es lo que hacen los poetas y los escritores. Y creo que esto en Proust es muy obvio, pero me interesaba de Proust la conciencia tan clara que tiene de esto al decir a la busca del tiempo perdido. O sea, que lo que se ha perdido y lo que podemos recuperar en todo caso solo si somos capaces de escribirlo y de llevarlo al lenguaje, donde el lenguaje será, además de la herida, también la cura, ¿no? En este sentido, de que será lo que nos ha alejado de esa vida, pero también lo que nos permite recuperarla. Pero me gustaba que fuera como la pura exposición del tiempo, o sea, que no había un objeto, bueno, pues de este tipo de edades doradas que recuperar. Proust escribe en un momento muy concreto, ¿no? Del final de la Belle Époque, ¿no? El final de la gran Francia. También podría haber Proust anhelado la nación perdida de la gloria francesa. El séptimo tomo termina cuando está ya la guerra mundial asolando Europa. Es el momento de pérdida del mundo de ayer, ¿no? Como el clásico de Zweig. Pero no hay en Proust
y también es el fin de la era de la nobleza, es el fin de los castillos, de las duquesas, de los diplomáticos, de los militares guapos con ojos azules, en fin, es el fin de todo, ¿no? Pero no hay en Proust nunca melancolía por estas cosas, sino el intento de darle sentido. Y dice Proust, bueno, al final seamos intérpretes del jeroglífico que somos nosotros mismos. Y entonces esa idea me parecía interesante, porque además en realidad lo que ganas no es nada, o sea, no es nada más que contarte y contarle a los demás tu propia vida, pero no ganas una definición de Dios, o no ganas una definición de patria, o no ganas una definición de identidad, ¿no? Y por eso decía, termino, ¿no?, con esta idea, o algo que se me sugería en el libro, es que se trata, o Proust nos anima a pensar la memoria o a pensar la escritura como una tarea de compartir sentidos, de contar cosas, de contarnos cosas juntos, y de escribir mejor, ¿no? De escribir mejor, de aprender a dar sentidos nuevos a las cosas. Yo pongo ahí el ejemplo de un libro que a mí me gusta mucho, de un autor que me gusta mucho, que es Alejandro Zambra, y menciono ahí Poeta chileno, que es un libro muy bello, donde Zambra intenta contar lo que significa para él, para el protagonista del libro, la idea de paternidad cuando no es el padre biológico del hijo, ¿no? La idea de padrastro, de padre no biológico. ¿Y en qué sentido ese padre no biológico puede ser igual o más padre que cualquier padre natural? O incluso que aunque seas el padre natural de tu hijo, tendrás que ganarte ese lugar de ser una figura de referencia y de valores y de historias compartidas. Entonces, esta idea, digamos, de que no hay una base natural que nos garantice la pertenencia a nada, me parecía interesante, y que tenga que reescribirse toda relación significativa que tengamos, llamémoslo paternidad, o llamémoslo fe, o llamémoslo amistad, ¿no?, como Marina últimamente ha escrito, y que eso no tenga una forma fija a la que podamos aferrarnos, sino que haya que escribir mejor. Entonces, cuando los reaccionarios se les llena la boca a la familia, no sé qué, yo digo, ya, pero es que el retrato más bello de la familia que yo he leído se llama Poeta chileno, y lo ha escrito alguien que en ese momento ni siquiera era padre. Entonces, ¿qué me estás contando? O sea, pero si es que escribe 1000 veces mejor Alejandro Zambra que tú, ¿no? Entonces, ¿qué es defender la familia? Bueno, pues también es escribir bien sobre la familia, aunque no sea nuestra familia, aunque yo no sea, padre o madre o mujer o hombre. Entonces, creo que de eso van las cosas, ¿no? De generar discursos más enriquecedores y donde hablamos también incluso desde el lugar de otro, o somos también un otro, o podemos ser un otro. Para eso sirve también, creo, la literatura. Y creo que Proust hace eso. Proust cuenta, no sé, el sentimiento de humillación de una joven medio cortesana a la que por ser una chica pobre un amigo suyo ha despreciado y obviamente Proust no es una joven chica cortesana, es un señor burgués, patriarcal, etcétera, pero tiene la sensibilidad de transmitirte la humillación a una joven que siente los prejuicios de una época. Pues bueno, yo creo que para eso sirve, ¿no?, la literatura. Tú, Albert, que has hecho el mismo. Sí, tengo aquí un aliado sí. en la obsesión. Sí, bueno, claro, es que la última parte del último libro lo resignifica todo y entiendes que en realidad es una pregunta por el mirar y por el deseo, ¿no? A Xavier Rubert de Ventós, que era un pensador catalán que falleció hace unos años, una vez le preguntaron qué era para él el amor, y me parece que la descripción que hizo se parecía mucho a una descripción que podría dar Proust. Él decía, amo et suis, ¿no? Yo amo a alguien cuando la estoy mirando hablando con otra persona, ¿no? Y me doy cuenta que siento deseo, que no la puedo capturar, que el deseo es desde esa lejanía que no es capturable. En Proust pasa eso. Tiene una prisionera en su casa, pero realmente el deseo se conecta cuando se convierte en una fugitiva, ¿no? Sí. Es la fugitiva la que crea deseo, ¿no? Entonces, bueno, o la joven cuando todavía era una muchacha que jugaba con sus amigas en la playa y él las miraba desde el hotel. Exacto. Las jóvenes, creo que hay algo de la crisis de la mirada que Proust pone ahí el dedo en la llaga, ¿no? De desear aquello que no podremos capturar, ¿no? Y yo creo que para abrir un poco la conversación y para acabar después de este desmontaje sobre estas trampas de la melancolía, creo que hay 3 estadios en el libro y en tu trabajo que son 3 episodios, casi un canto desde la comedia, si quieres, a la resistencia, que tiene que ver con la lectura de Proust. Uno, nos dices aprender a vivir en ruinas, porque la plenitud es una farsa, ¿no? Entre las ruinas también se vive. No nos ha dado tiempo, pero en la anterior
edición de la Escuela Pensament, también hablamos de desobedecer el apocalipsis y también la otra cara del apocalipsis, que es la esperanza. Ya está bien que nos digan vendrán tiempos mejores. Se vive en este tiempo, ¿no? Yo creo que hay algo del relato de la esperanza que es el contrarrelato de ese relato melancólico. Bueno, vamos a aguantar aquí, que ya Trump ya se morirá en algún momento. Es ahora que está aquí, ¿no? Por lo tanto, aprender a vivir entre ruinas, no aprender a vivir capturados por un tiempo pasado o un futuro que no sabemos si llegará, si solo nos movemos desde la resignación. Otra de las cosas que dices, que me parece que ha aparecido durante la conversación, amar las cicatrices. Las heridas nos constituyen y por lo tanto dar sentido a las grietas, no al relato heroico, ¿no? Estamos en un momento de solo relatos heroicos. Tenemos mucha culpa de eso, la literatura. Hemos apostado por el relato heroico, hemos apostado por la epopeya y hemos dejado otras formas de narrarnos, ¿no? Y la tercera, que precisamente estabais hablando ahora, aprender a hablar de nuevo. Tú cuando estás hablando con alguien y empieza el balbuceo, ahí está pasando algo, ¿no? En el balbuceo, en el discurso cortado. Por eso no hay discursos cortados en la rueda de prensa de un político, ¿no? Porque es un discurso que viene cerrado a cal y canto, ¿no? En el balbuceo es ese aprender a hablar de nuevo, que me parece que le tenemos miedo a decir, a volver a empezar la frase, ¿no? No es exactamente emergencia lo que quería decir, era urgencia. A volver otra vez y a volver, ¿no? Hay algo de ahí, de eso, que me parece una posición de resistencia. Aún no lo hemos dicho bien del todo, volvámoslo a decir. Y ahora sería un buen momento para balbucear juntas y juntos. Que lo digan mejor que lo digan mejor que lo hemos intentado decir nosotros y nosotras tres. ¿Quién quiere? Va en serio el balbuceo, ¿eh? Puede ser una pregunta, puede ser una duda, puede ser una reflexión. Eso es pensar. Esta es la invitación a pensar juntos y juntas, ¿eh? Puede ser una impugnación. Una impugnación total. Pues a mí sí que me gusta hacer pasteles, también lo podéis decir. Sí. A mí me gusta comerlos, claro. Aquí hi ha un micro. Sí, és simplement perquè es gravi, no... Un segon. Sí, es perquè es gravi el vídeo, simplement. Vale, bueno, gracias. Muchas gracias por la charla y por todas las preguntas y buenas conversaciones, pero intentando ser optimista, ¿hay algún libro que hayas leído que te haya pintado una nueva visión o te interpele? Porque entiendo que sí que hay muchas pequeñas cosas, ¿no? Crear comunidad, economía circular, quizá de crecer, bla, bla, bla. Pero ¿hay alguno que digas, esto me ha inspirado y me hace ver que sí que hay un futuro, que la izquierda puede decir, vamos a aferrarnos a este discurso diferente y a pintar una visión que realmente interpele? Bueno, lo tenéis ahí, de hecho, lo comentábamos al entrar, el libro de Svetlana Boym, que es un clásico que tiene ya unos años, pero que creo que se está empezando a leer ahora, el libro sobre la nostalgia. Creo que tiene como algunas indicaciones muy interesantes de cómo incluso en esos primeros años de Internet, pero conectando también con ideas todavía más antiguas, ¿no? Porque ella escribe desde otro momento histórico en la Unión Soviética y demás. Ese ingrediente como de utopismo quizás no se ha terminado de ir del todo y quizás se ve de una manera muy clara. Ahora lo vemos con cómo se reconfigura nuestra esfera pública, cómo cambia el uso de las redes sociales, ahora las dictaduras del algoritmo, y decimos qué agradable era Internet, ese lugar donde había como encuentros más humanos o más satisfactorios. Entonces, creo como que esa pulsión utópica, ¿no? Ese tiempo un poco fuera de sus gócenes, está hasta en las apuestas más futuristas o las tecnologías más que podríamos pensar alienantes que nos rodean. O sea, creo que esas grietas como de utopía sí que están ahí. El libro de Boym a mí me parece que tiene ideas muy sugerentes en esta dirección. Aquí, sí. Y luego, perdón, lo complemento, es complementario quizás, pero también me gustó. A mí me gusta, soy muy lectora de Donna Haraway y de todo lo que ha hecho, ¿no? Es de Manifiesto Cyborg, pero en una apuesta un poco más actual, este libro de xenofeminismo que han coordinado, bueno, Helen Hester, que luego ha hecho más cosas de posttrabajo,
pero esta idea de pensar el feminismo desde la idea de máquina y de cyborg y de no dejar, digamos, la batalla de la tecnología como algo intrínsecamente capitalista o reaccionario, así lo decía Haraway, el cyborg es hijo del militarismo y del imperialismo, pero es algo con lo que el pensamiento feminista tiene que ver qué hace, ¿no? Como ese sujeto rearticulado desde la tecnología. El trabajo de Helen Hester ahí me parece también súper interesante y creo que necesario para un mundo en el que gobierna Elon Musk a la mano derecha de Trump, ¿no? Hola, bueno, muchas gracias a los tres. Se me da bastante mal hacer preguntas, o sea que voy a balbucear un poquito. Fantástico. Hace bastante tiempo, bueno, yo trabajo en el mundo de derechos humanos y hace bastante tiempo que estamos muy preocupadas por esos nuevos imaginarios, ¿no? Entonces yo me pregunto, y llevo mucho tiempo preguntándolo y a ver si hay alguna respuesta, ¿cómo hacemos o imaginamos ese nuevo imaginario? Claro, hay que partir de la experiencia del pasado, es necesario, pero no nos sirve. Y no nos sirve porque no vamos a combatir lo que viene, que ellos lo tienen bastante claro, con las recetas del pasado. Y entonces es como, vale, entonces ¿cómo se hace sin ese punto de retorno, pero a la vez me voy al futuro, imagino, ¿no? Y aquí hay de un lado esto y del otro, a la vez, y he estado leyendo bastante sobre el tema de la utopía, que una de las victorias precisamente del capitalismo que tenemos ahora es que nos han destruido la capacidad de pensar que hay utopías posibles, en el sentido de que nos han vendido que ya el futuro solo es distópico. Es su futuro distópico, sálvese quien pueda, y con lo cual deja ya de imaginar, ¿no? Entonces, claro, sin la capacidad de imaginar tampoco puedes perseguir un sueño, si ya no sabes ni cuál es, ¿no? Entonces, en esa cuestión de, vale, dejemos ya de pensar en ese futuro distópico, empecemos a imaginar el futuro que queremos. Pero entonces nos ponemos con el tema de la esperanza, ¿no? Entonces, es como un lío complicado y cómo salimos de allí, porque además desde la izquierda nos pasa que queremos ser honestos todo el rato, o nos lo pensamos, por lo menos, ¿no? Queremos ser honestos, sinceros, claro, esto no puede ser, porque esto que estás diciendo es imposible, o sea, es imposible que me digas que vamos a volver a explotar todos los recursos naturales en un planeta finito, pero ¿qué estás diciendo? ¡Qué tontería! Entonces, ya, perdona, pero es que les da igual, van a mentir todo el rato y les da igual, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Hombre, claro, ¿no? Si yo lo supiera, pues ojalá lo supiera. O sea, te puedo acompañar en el balbuceo, ¿no? Por lo menos creo que ya digo, o sea, y como en mi experiencia de campo, porque el libro salió ya hace el año pasado, sí, lleva ya casi va a hacer un año ahora, y en este año un poco de gira, veo que estas preguntas que me formulas cada vez son más frecuentes y más precisas, lo cual me agrada porque creo que estamos por lo menos afinando la pregunta, ¿no? Un par de intuiciones que tengo que ni mucho menos te van por supuesto a responder, pero por un lado creo que quizás estamos un poco obsesionados, o desde la izquierda, con intentar pensar esto como una cuestión de futuro, y es un poco lo que decía Albert, no, es que el momento es ya, o sea, es que ya estamos en un nivel de aceleración y ya estamos en un momento de situación terminal del planeta, y ya estamos también, visto por el lado bueno, con unas posibilidades tecnológicas como para poder reorganizar esto a una escala pues planetaria, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor hay que ponerse hay gente que lo que dice es que lo que tendríamos que estar haciendo todos es estudiar informática para pensar en un comunismo organizado cibernéticamente. O si no basta este planeta, pues migrar a otro de al lado. Pero es que esto no es ciencia ficción. O sea, es que lo que hace 30 años era ciencia ficción es el presente ahora. O sea que cada época ha intentado proyectar sus futuros más utópicos o más distópicos en la forma de ciencia ficción, pero yo ahora no estoy muy segura de que lo que llamamos ciencia ficción sea ciencia ficción, o como las cosas van tan rápido, cada vez la distancia es más pequeña. O sea, que es que quizás ya no estamos tan lejos de poder hacer muchas de esas cosas que cuando Tarkovsky hacía sus películas eran claramente una proyección hacia el futuro, ¿no? Solaris. Esa parte quizás ahora está ocurriendo ya, lo que pasa que es que no la estamos haciendo nosotros, pues de nuevo la está haciendo Elon Musk con los cerebros en el ordenador, o conectados al ordenador, o enviando cohetes hacia las estrellas. Entonces, bueno, yo creo que deberíamos hacer primero una especie de recuento y saber bien realmente
qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y eso tiene un debate técnico que a mí en concreto se me escapa, pero una intuición que yo tengo es que quizás las posibilidades reales no están tan lejos, y o sea, las posibilidades materiales me refiero, y es un problema, pues sí, de conciencia política y de producción simbólica, estética, imaginaria, etcétera, pero no como una cosa de vamos a imaginar un futuro. Si es que seguramente lo que tenemos que hacer es leer mejor el presente, porque esas posibilidades revolucionarias seguramente se exigen ahora y quizás no son tan irrealizables como parecen. A lo mejor hay que programar un montón de chat GPTs que organicen el comunismo, o sea, no lo sé, pero si ya chat GPT hace mejor que nosotros los abstracts de las revistas, ¿no? Prácticamente, si vamos a automatizar cada vez más cosas, ¿no? Pues hay que discutir, esto Helen Hester lo habla mucho, hasta dónde se puede automatizar o hasta dónde no. Todo el trabajo de cuidado se puede automatizar. ¿Se puede automatizar poner una inyección a una persona que lo necesita? Pues a lo mejor eso no. O hacer una caricia a un niño, pues eso no, pero que sí, que no, pero hablemos ya como si los robots hubieran llegado, porque es que ya han llegado. Y desde ahí decimos lo que queremos que hagan robots, lo que queremos hacer nosotros, cuántas horas queremos trabajar. Pues no quiero trabajar 12 horas, no quiero, no hace falta, no hace falta. Por aquí. Sí, muchas gracias a los tres. A mí me ha gustado mucho la división en el inicio, ¿no? Un poco como la clarificación conceptual entre melancolía y nostalgia, porque no sé si tú tienes también esta sensación, pero durante muchos años, ¿no? Parecía que al menos aquí en el Estado español, la parte como melancólica de algún modo era el adjetivo a la izquierda, ¿no? Y se hablaba, ¿no?, de las manifestaciones de nostálgicos, etcétera, etcétera, ¿no?, para nombrar a los fascistas, ¿no? Pero tú hablas de esta gente, ¿no?, como melancólicos, ¿no? Y además creo que con Donald Trump, ¿no?, en su investidura, ¿no?, que dijo, quiero llegar o haremos una nueva edad de oro en América, ¿no? A mí me parece poco nostálgico, ¿no?, esto, pero puede que tenga más relación con esta idea como de la decadencia, ¿no?, como de esta teoría de la decadencia que además nos retrotrae un poco como también, ¿no?, a los años 20 del siglo pasado, ¿no?, aquí en Europa, ¿no?, como toda esta idea de que todo está perdido, ¿no?, y que tenemos que hacer revolucionar hacia adelante, ¿no?, sea como sea. No sé de qué manera tú vincularías esta melancolía, ¿no?, que puede parecer que no tiene nada que ver con esta edad de oro, con esta idea de la decadencia, ¿no?, con este discurso de la decadencia, que al final yo creo que funciona mucho más que el discurso de la nostalgia en estas nuevas derechas. Sí, quizás no es incompatible, o sea, quizás es complementario, ¿no? Y estamos viviendo ahora un momento como de aceleración futurista que no por ello deja de ser melancólico. O sea, lo que yo sostengo en el libro es que la idea de edad dorada no necesariamente es una cosa que se tenga que proyectar en el pasado, sino algo que se puede, o que quizás incluso nunca se ha tenido, pero que se puede poseer de una manera, digamos, llena y sin fisuras. Quizás ahora las nuevas derechas están en su peculiar carrera de aceleración. ¿Tiene que ver eso con la idea de decadencia? Puede ser que sí, o sea, desde luego creo que podemos decir que en un cierto sentido Estados Unidos atraviesa un momento de decadencia imperial, ¿no?, a nivel geopolítico, y ya la cosa más bien seguramente es China, ¿no? Esto sería largo de justificar, pero quizás ese momento de decadencia imperial en los Estados Unidos le está llevando a producir un tipo de utopía melancólica más futurista, ¿no?, más encaminada hacia la aceleración. Quizás no es contradictorio, pero ese momento, digamos, de proyección futurista creo que la izquierda tiene que recuperarlo. O sea, eso sí que es un convencimiento que tengo, ¿no? No porque me guste o no porque yo lo decida así, sino porque creo que es que el mundo está construido ya en esa tesitura de aceleración y de capitalismo acelerado. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar cómo hacemos esto. Si me preguntaras por China, a lo mejor en China no, es que es como un mundo que además conocemos poco desde aquí, pero desde luego en Estados Unidos yo comparto contigo en que sí hay, el ingrediente de la decadencia es importante, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más.
¿Algún comentario? Sí, per aquí. Passen al micro, si és un segon. Bueno, si queréis responder algo, que yo aquí estoy balbuceando, o sea que si queréis añadir o... Marina se ha quedado sin micro. Marina se ha quedado por lo pronto sin micro. Voy a balbucear un poco más. Si la aceleración, si los que aceleran, para no acelerar hay que pararse. Y para pararse necesitas el silencio. Si hay que llegar a donde están los otros o estamos nosotros, no sé dónde ponerme ya, no podemos acelerarnos, porque sin pausa no hay introspección, no hay ética, no hay reflexión. Y entonces, si los que van a tope, los que vamos detrás, tenemos que ir a tope, habrá que renunciar a algo. Sí, bueno... ¿A qué renunciamos? Esto es un... Nick Land ya lo formula así, ¿no? Como que el problema de la aceleración es un problema ante todo epistemológico, porque la aceleración implica que ni siquiera puedes darte cuenta propiamente de que estás acelerando, porque para darte cuenta de eso tendrías que parar, que es lo que precisamente no ocurre con la aceleración, y parece difícil. Nick Land lo formula así en sus textos viejos, no en los de ahora que se le ha ido la cabeza, ¿no? Cuando te das cuenta de que estás acelerando, pues la aceleración ya va todavía más por delante, ¿no? No estoy segura de cómo, o sea, de tener una buena respuesta a lo que me planteas, ¿no? Hay otras corrientes de una versión de izquierdas que lo que reclaman es aceleremos nosotros igual y ya nos pararemos, pero lo que hay que hacer es detener esto, o sea, aceleremos tecnológicamente, aceleremos en la conciencia ecológica, aceleremos en la destrucción del capitalismo, y cuando todo haya cambiado, pues ya veremos a ver exactamente qué hacemos, ¿no? Entonces, si se pierde algo, seguramente es que ya lo hemos perdido. O sea, quiero decir, es que ya a este paso vamos a perder el planeta, el tiempo ya lo hemos perdido, el mundo... O sea, somos nosotros los que estamos como perdidos en relación con un mundo que nos ha acelerado, entonces quizás tampoco tenemos mucho que perder si decidimos, ¿no? Si aceleramos con el mundo, no lo sé. Da vértigo, o sea, no es algo que yo tenga claro, pero últimamente exploro un poco estas ideas, ¿no? Porque creo que la idea de aceleración es algo con lo que tenemos que empezar a medirnos. No, sí, per aquí tenim l'última pregunta. Gracias. De antemano os voy a pedir disculpa por lo que voy a decir, pero pienso que no somos el público adecuado. Ya. ¿No? Tendrían que venir los jóvenes a asistir a estas, ¿no? Como mi hija. Jóvenes, mi hija de 15 años, de 16 años, porque están totalmente metidos en esto y no sé si se hacen preguntas sobre estos temas. ¿No? Me parece que nosotros estamos muy preocupados, pero ellos... Pero bueno, tú me lo podrás decir mejor, pero ¿no crees que sí que están preocupados por esta cuestión del futuro, de a dónde va todo esto? ¿No crees que sí que están preocupados por esas cosas? No los veo tan preocupados, ¿no? Ya, no lo sé. Yo creo como que generacionalmente, no sé, mis alumnos son un poco más mayores, ¿no? A lo mejor es que con 15 años, pues no sé, están a otras, ¿no? Pero la gente a lo mejor un pelín más mayor, adolescentes pero un poco más mayores, yo sí creo que tienen como una conciencia bastante fuerte, sobre todo del asunto ecológico, desde súper jóvenes. El nuevo Dios es diazepam, está clarísimo. Bueno, además, ¿no? Del problema de la salud mental, o sea... Sí. Creo que sí que lo sufren como sufrimiento. Otra cosa es cómo lo pueden articular, ¿no? Yo creo que a lo mejor los 15 años puede ser una etapa, ¿no? Pero 19, 20, 21... Hay un nivel de ansiedad, de no saber qué hacer con la aceleración. Yo creo que precisamente hablábamos de cómo no volver a un pasado idealizado, ¿no? Hemos intentado, pues romper esa idea de la Edad Dorada. Pero sí que hay una cosa que creo que en el trabajo de Clara está y que creo que es casi un mandato para todas y todos nosotros, que es cómo recuperar y actualizar preguntas que se hicieron en el pasado y que hoy son más radicales que nunca, ¿no? Una pregunta que la tradición libertaria, que en Barcelona hay mucha tradición libertaria, no se trata de reconstruir un anarquismo idealizado, pero es
¿cómo hacemos sabotaje hoy? ¿Cómo intervenimos en el tiempo? ¿Qué papel tiene hoy el boicot en el 2025? Y eso sí que ataca directamente a la idea de aceleración. Viniendo para aquí, no sé si lo puedo contar, Marina, se nos había ocurrido una idea íntima nuestra, decir que cuando nos envíen mails y estemos para parar nuestra aceleración, vamos a poner, ¿sabéis las respuestas automáticas que se pueden poner? Vamos a poner a partir de ahora, hemos muerto. Oye, es un buen, ¿cómo se dice? Freno, ¿no? Hemos muerto, escribirnos de aquí un mes. Creo que... Comenzar la campaña aquí, avui, ara. Es una propuesta de campaña situacionista total. Todos los que estamos aquí... Todos los que empezamos hoy. 100 respuestas automáticas. Lo lamentamos, hemos fallecido. Si puede ser, escríbenos de aquí un mes. Conversaciones de metro yendo a la escuela de pensamiento. Sí, se puede elaborar más, pero... La escuela de pensamiento puede ser un gran aporte. Pero yo creo que la pregunta por el boicot, la pregunta por la interrupción, la pregunta por el sabotaje, no es una pregunta nueva, pero es radicalmente actual y se está haciendo. Se está poniendo se sabe que en fábricas rusas, por ejemplo, hay gente que está saboteando algún armamento para que no cause el mal que está causando, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta que no es volver a la reconstrucción arqueológica del pasado, sino que es coger una pregunta, que es lo que ha hecho la filosofía siempre, claro. ¿no? Platón lo hizo con las preguntas de Homero, nosotros lo podemos hacer con esas preguntas, ¿no? No sé, Marina, si ja ens sembla campanya, ja ens sembla campanya. Esteu convocats al Hem mort. Me voy convencida de esto. O sea, el correo electrónico, es que eso sería otra... Un boicot gracias a Google, que nos deja poner mensajes automáticos, claro. Respuesta automática, pues utilicémoslo a nuestro favor, ¿no? Contra sí mismo, sí. Total, qué buena idea. Pues no sé si nos ponemos estos deberes de poner esta alerta esta noche en el mail. En todo caso... No sé si podremos recuperar el tiempo perdido, pero el tiempo de los trenes aún funcionan y tenemos que liberar a Clara porque tiene que volver a Madrid. Muchas gracias. Seguimos pensando formas de interrupción, formas de balbuceo y, siguiendo un poco la estela de Proust, formas de seguir deseando, seguir mirando a alguien y decir, te deseo porque estás huyendo, porque eres una fugitiva. Muchas gracias, Clara. Muchísimas gracias, Marina y Albert. Gracias. Gracias.